¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? Aquí el terror es real y acecha en cada palabra. Deja tu like y comenta desde dónde nos miras, para que el miedo sepa hasta dónde llegar. Ahora sí, comencemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo era una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio de San Miguel, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Muchas veces me he preguntado si debería contar esto o guardármelo para siempre. Pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien, aunque sea solo para que entiendan por qué ya no soy la misma persona de antes. Si están escuchando esto, les pido que no lo tomen a la ligera. No estoy buscando atención ni quiero asustar a nadie sin motivo. Simplemente necesito que alguien más sepa lo que hay en ese lugar, lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver. Mi nombre completo es Marco Antonio Delgado Ruiz. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Trabajo como técnico en sistemas y siempre he sido una persona muy racional. Pero lo que les voy a contar desafía toda lógica. Todo comenzó un viernes por la tarde, a finales de octubre del 2022. Recuerdo perfectamente la fecha porque era 2 días antes del Día de Muertos. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de computadoras y ese día me tocó hacer un servicio en una casa que estaba justo al lado del cementerio de San Miguel, uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Terminé el trabajo como a las 6 de la tarde. El cliente me pagó y salí de su casa con mi mochila de herramientas colgada al hombro. Hacía un poco de frío y el cielo estaba gris, de ese color que parece que va a llover en cualquier momento pero nunca lo hace. Caminé hacia donde había dejado estacionada mi camioneta, que por cierto era una pickup vieja color blanca que ya tenía varios años de uso, pero que todavía me servía bien. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que me había equivocado de calle, así que caminé una cuadra arriba y una cuadra abajo buscándola. Nada. Empecé a sentir ese nerviosismo en el estómago que te da cuando sabes que algo malo pasó. Saqué mi celular y llamé a la grúa municipal para preguntar si se la habían llevado. Me dijeron que no tenían ningún reporte de mi vehículo. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Me la habían robado. Ahí mismo, en plena tarde, mientras yo estaba trabajando adentro de esa casa. Sentí una mezcla de coraje y frustración que casi me hace gritar. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. Sin ella, no podía moverme a hacer mis servicios. Además, adentro tenía equipo de cómputo que había comprado con mucho esfuerzo. Llamé a la policía para levantar el reporte. Me dijeron que mandaban una patrulla pero que podía tardar porque tenían muchos reportes ese día. Mientras esperaba, empezó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron una por una, haciendo ese zumbido eléctrico que siempre hacen. Yo estaba parado ahí en la banqueta, viendo pasar los carros, sintiéndome impotente y enojado. Como a las 7:30, cuando ya estaba completamente oscuro, llegó finalmente la patrulla. Eran 2 oficiales, un hombre como de 40 años y una mujer más joven. Bajaron de la patrulla con sus libretas y me empezaron a hacer preguntas. Modelo del vehículo, placas, color, a qué hora lo dejé estacionado, si vi algo sospechoso. Les contesté todo lo que pude, pero la verdad es que no tenía mucha información útil para darles. El oficial me dijo lo que ya me imaginaba, que iba a ser difícil recuperar mi camioneta, que probablemente ya la habían desmantelado o la estaban llevando a otro estado. Me dio un folio del reporte y me dijo que estuviera pendiente de mi teléfono por si tenían alguna novedad. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no iba a haber ninguna novedad. Mi camioneta se había perdido para siempre. Cuando se fueron los policías, me quedé solo otra vez en esa calle vacía. Saqué mi celular para pedir un taxi, pero me di cuenta de que la batería estaba en rojo, como en 5%. Para colmo de males, no traía mi cargador portátil porque lo había dejado en la camioneta. Tenía que actuar rápido antes de que se me apagara el teléfono. Abrí la aplicación del taxi
y pedí uno. Me decía que el tiempo de espera era de 25 minutos. No tenía opción. Decidí buscar un lugar donde sentarme a esperar. Miré a mi alrededor y lo único que había cerca era el cementerio. Su barda gris se extendía por toda la cuadra, como una pared interminable. La entrada principal estaba justo en la esquina, con su puerta grande de hierro negro y su arco de cantera que decía el nombre del lugar con letras antiguas. Me acerqué caminando despacio. La verdad, nunca me habían gustado los cementerios, no porque les tuviera miedo, sino porque me parecían lugares tristes. Pero esa noche necesitaba un lugar donde sentarme, y el cementerio tenía unas bancas de piedra afuera, junto a la entrada. Pensé que podía esperar ahí mi taxi sin ningún problema. Cuando llegué a la entrada, noté algo extraño. La puerta grande de hierro estaba entreabierta. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Eso me pareció raro porque, según yo sabía, los cementerios cerraban como a las 6 de la tarde. Ya eran casi las 8. Me asomé por la rendija de la puerta. Adentro todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de las tumbas y los árboles contra el cielo gris. No se oía nada. Ni siquiera el sonido de los carros de la calle parecía llegar hasta ahí adentro. Era como si el cementerio estuviera en otro mundo, separado del resto de la ciudad por una cortina invisible de silencio. Decidí no entrar. Me senté en una de las bancas de piedra que estaban afuera y revisé mi celular. La batería ya iba en 3%. El taxi todavía tardaba 20 minutos según la aplicación. Guardé el teléfono para ahorrar batería y me quedé ahí sentado, viendo la calle oscura y pensando en mi mala suerte. Así estuve unos 5 minutos, tal vez 10. El frío empezaba a calarme los huesos y me arrepentí de no haber traído una chamarra más gruesa. De repente, escuché un ruido que venía de adentro del cementerio. Era como un chirrido, como cuando empujas algo pesado contra el suelo. Me tensé en la banca y miré hacia la puerta entreabierta. El ruido se detuvo. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez. Chirrido, pausa, chirrido, pausa. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que probablemente era el cuidador del cementerio, que tal vez estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento, y por eso la puerta estaba abierta. Pero algo en ese sonido no me cuadraba. Había algo en la forma en que resonaba en el silencio de la noche que me ponía nervioso. Decidí pararme de la banca y caminar un poco, alejarme de la entrada del cementerio. Pero justo cuando me iba a levantar, el sonido se detuvo completamente. Y en ese silencio absoluto, escuché algo más. Era una voz de mujer que venía de adentro del cementerio. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. Su tono era extraño, como cantado, pero no era una canción alegre. Era algo que me hizo sentir una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Me quedé completamente inmóvil en esa banca, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. La voz seguía llamando desde adentro del cementerio, cada vez un poco más fuerte, un poco más clara. Ahora podía distinguir que estaba diciendo un nombre, pero no lograba entender cuál era. Sonaba como si la mujer estuviera buscando a alguien entre las tumbas, caminando despacio y repitiendo ese nombre una y otra vez. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi taxi. La pantalla se encendió mostrando 2% de batería, y todavía faltaban 15 minutos. Maldije en voz baja. No podía quedarme ahí sentado escuchando esa voz espeluznante, pero tampoco quería alejarme mucho por si mi taxi llegaba antes de tiempo y no me encontraba. Decidí pararme y caminar hacia la esquina, donde había un poste de luz. Desde ahí todavía podía ver la entrada del cementerio, pero estaba un poco más lejos de esa puerta entreabierta. Mientras caminaba, la voz se fue apagando hasta que dejé de escucharla. Me recargué contra el poste de luz y respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Desde donde estaba parado, podía ver que la puerta del cementerio ya no estaba entreabierta como antes. Ahora estaba completamente abierta, de par en par, como invitándome a entrar.
Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que nadie había salido de ahí. Nadie había empujado esa puerta. Simplemente se había abierto sola mientras yo caminaba hacia el poste. Miré mi celular otra vez. Todavía faltaban 12 minutos para el taxi. La batería seguía en 2%. Pensé en correr hacia otra calle, buscar alguna tienda abierta donde pudiera esperar, pero tenía miedo de que mi teléfono se apagara en el camino y perdiera la ubicación del taxi. Además, algo en mi interior me decía que no debía correr, que eso sería peor, como cuando un perro te persigue y sabes que no debes correr porque eso activa su instinto de caza. Me quedé ahí parado, pegado al poste de luz, sin quitarle la vista a esa puerta abierta del cementerio. Los minutos pasaban lentos, cada segundo se sentía como una eternidad. El frío de la noche ya no me molestaba porque tenía el cuerpo tenso por el miedo, y eso me mantenía caliente de una forma extraña. Entonces la escuché otra vez, la voz de mujer, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, venía de la calle, de algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza despacio y la vi. Había una figura parada en la esquina contraria, del otro lado de la calle. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No sé cómo sabía que me estaba mirando si no podía ver sus ojos a través del velo, pero lo sabía. Podía sentir su mirada clavándose en mí como agujas. Mi respiración se volvió agitada y sentí que las piernas me empezaban a temblar. Quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo, paralizado por el terror. La mujer empezó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pausados y no hacían ningún ruido. Ni siquiera el sonido de zapatos contra el pavimento. Solo avanzaba en ese silencio antinatural, acercándose cada vez más. Yo seguía sin poder moverme, viendo cómo se aproximaba, sintiendo que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. Cuando estaba como a 10 metros de distancia, mi celular vibró en mi mano. El taxi había llegado. Esa vibración fue como un choque eléctrico que me devolvió el control de mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr por la banqueta, alejándome de esa mujer, buscando desesperadamente el taxi con la mirada. Lo vi estacionado a media cuadra con las luces encendidas. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida, sin atreverme a voltear atrás. Llegué al carro, abrí la puerta trasera y me lancé adentro casi sin aliento. El conductor, un señor mayor con bigote, me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Está bien, joven?, me preguntó con preocupación. Sí, vámonos por favor, le dije con la voz entrecortada, todavía jadeando por la carrera. El taxi arrancó y empezamos a alejarnos de ese lugar maldito. Fue entonces cuando finalmente me atreví a voltear hacia atrás, mirando por la ventana trasera. La mujer de negro seguía parada en medio de la calle, exactamente donde yo había estado momentos antes. Seguía inmóvil, pero ahora su cabeza estaba girada en dirección al taxi, siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos. El conductor tomó una vuelta en la esquina y la perdí de vista. Me dejé caer contra el asiento, sudando frío a pesar del clima helado de la noche. Mi celular se apagó en ese momento. La batería finalmente se había agotado. Pero ya no importaba. Ya estaba lejos de ahí. Durante el camino a mi casa, el conductor intentó hacer conversación, pero yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba reviviendo una y otra vez lo que acababa de pasar. Trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era una mujer de luto visitando a un familiar. Tal vez la puerta del cementerio se había abierto por el viento. Tal vez todo había sido una coincidencia, y mi mente asustada había exagerado las cosas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Esa mujer no caminaba como una persona normal. Esa voz que escuché no era de alguien vivo, y esa sensación de terror absoluto que sentí no era producto de mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicarse con la razón. Llegué a mi casa como media hora después. Le pagué al taxista, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Puse el celular a cargar y me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que había vivido.
Me dije a mí mismo que al día siguiente todo se vería diferente, que con la luz del sol podría pensar con más claridad. Pero cuando finalmente logré dormirme esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba de nuevo frente al cementerio, pero esta vez la puerta no solo estaba abierta, sino que había algo adentro llamándome, tirando de mí como si tuviera garras invisibles clavadas en mi pecho. Y la mujer de negro estaba ahí también, pero ahora podía ver su cara debajo del velo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y profundos donde deberían estar, y su boca se abría en una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes rotos. Me desperté gritando como a las 4 de la mañana, empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé sentado en la cama el resto de la noche, con las luces prendidas sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. Al día siguiente, sábado, intenté seguir con mi vida normal. Llamé al seguro para reportar el robo de mi camioneta y empecé los trámites. Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había pasado la noche anterior. Necesitaba saber si había sido real o si mi cabeza me había jugado una mala pasada por el estrés del robo. Así que esa tarde, con la luz del día todavía iluminando las calles, decidí regresar al cementerio de San Miguel. Tomé un taxi y le pedí que me dejara en la misma esquina donde todo había pasado. Cuando llegué, todo se veía completamente diferente. El cementerio se veía normal, común y corriente. La puerta estaba cerrada con candado y había gente caminando por las calles alrededor. Nada de lo que veía me daba miedo. Me acerqué a la entrada y leí el letrero que estaba colgado en la puerta. Decía que el horario de visitas era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Anoté el número de teléfono que aparecía ahí y lo guardé en mi celular. Luego caminé alrededor de la barda del cementerio, buscando no sé qué exactamente. Alguna pista, alguna señal que me ayudara a entender lo que había vivido. No encontré nada fuera de lo común. Era solo un cementerio viejo, con sus tumbas antiguas y sus árboles grandes. Me sentí un poco tonto por haber ido hasta allá. Tal vez realmente todo había sido producto de mi imaginación alterada por el estrés y el cansancio. Pero cuando estaba por irme, un señor mayor que vendía flores afuera del cementerio me llamó. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted estuvo aquí anoche?». Me quedé helado cuando escuché su pregunta. Me acerqué despacio al puesto de flores y lo miré a los ojos. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una mirada seria, como si supiera exactamente lo que me había pasado. «Sí, estuve aquí anoche», le contesté con voz temblorosa. «¿Por qué me pregunta?». El señor dejó de arreglar sus flores y se me quedó viendo fijamente, porque yo también estaba aquí. Cierro mi puesto como a las 7, pero anoche se me olvidaron unas cubetas y regresé por ellas. Lo vi a usted sentado en la banca, frente a la entrada. Sentí que se me secaba la boca. ¿Y vio algo más? ¿Vio a alguien más?». El vendedor asintió despacio, con una expresión grave en el rostro. Vi cuando se paró y caminó hacia el poste. Y también vi cuando ella apareció. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No había sido mi imaginación. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que esa mujer era real. «¿Quién es ella?», le pregunté casi suplicando. «¿Qué es lo que quiere?». El señor respiró profundo antes de contestar. «Mire, joven, yo llevo vendiendo flores aquí afuera más de 30 años. He visto muchas cosas extrañas en todo este tiempo, cosas que no tienen explicación. Pero esa mujer, ella es diferente. Aparece cada cierto tiempo, siempre en octubre, siempre cuando está por llegar el Día de Muertos». Me senté en el bordillo de la banqueta porque sentía que las piernas no me iban a sostener. El vendedor continuó hablando con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, una mujer perdió a su hijo. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. Se enfermó de algo grave y no pudieron salvarlo. Lo enterraron aquí en el cementerio de San Miguel. La madre venía todos los días a visitarlo. Pasaba horas sentada junto a su tumba,
hablándole, cantándole, como si el niño todavía estuviera vivo. El señor hizo una pausa y miró hacia la puerta cerrada del cementerio antes de seguir. La gente empezó a preocuparse porque ella dejó de comer, dejó de dormir. Solo vivía para estar junto a esa tumba. Un día simplemente no regresó a su casa. La encontraron aquí adentro junto a la tumba de su hijo. Dicen que su corazón simplemente dejó de latir, de pura tristeza. La enterraron en el mismo cementerio, junto a su hijo, como ella siempre había querido. ¿Y desde entonces aparece?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. El vendedor asintió. Desde entonces, en las fechas cercanas al Día de Muertos, la gente la ha visto caminando por estas calles. Siempre está buscando algo, o a alguien. Algunos dicen que busca a su hijo, que su alma no puede descansar porque no acepta que él se fue. Otros dicen que busca a alguien que la acompañe, alguien que pueda entender su dolor. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué pasa con las personas que ella encuentra? ¿Qué les hace? El rostro del vendedor se puso aún más serio. La mayoría logra escapar como usted, pero hay algunos que no corrieron cuando debían. Algunos que entraron al cementerio cuando ella los llamó. ¿Qué les pasó a esos?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El señor movió la cabeza lentamente. Algunos los encontraron días después, caminando por la ciudad como si estuvieran perdidos, sin recordar quiénes eran. Otros simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Y hubo uno, hace como 10 años, que entró al cementerio siguiendo esa voz. Lo encontraron al día siguiente sentado junto a una tumba, meciendo los brazos como si cargara a un bebé. No dejaba de llorar y repetía que tenía que cuidar al niño, que no podía dejarlo solo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico. Hasta donde sé, todavía sigue ahí, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me quedé en silencio procesando toda esa información. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, alguna forma de negar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Yo había visto a esa mujer, había sentido su presencia. Había escuchado su voz llamando desde el interior del cementerio. ¿Por qué la puerta estaba abierta anoche?, pregunté finalmente. El cementerio debería estar cerrado a esas horas. El vendedor se encogió de hombros. La puerta siempre está cerrada con candado después de las 6, pero cuando ella aparece, de alguna forma se abre. Es como si las reglas normales no aplicaran para ella, como si pudiera mover las cosas solo con su voluntad. Le agradecí al señor por contarme todo eso, y empecé a caminar de regreso a la parada de taxis. Mientras me alejaba, me giré una última vez para ver el cementerio. La luz del día lo hacía ver pacífico, casi hermoso con sus árboles viejos y sus tumbas de piedra cubiertas de musgo. Pero ahora sabía lo que se escondía ahí adentro cuando caía la noche. Sabía que había algo esperando, algo que no descansaba, algo que nunca iba a dejar de buscar. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había pasado. Recuperé algo de dinero del seguro y compré otra camioneta usada para poder seguir trabajando. Traté de convencerme de que todo había sido solo un susto, una mala experiencia que podía dejar atrás. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el cementerio. Cada noche escuchaba esa voz llamándome. Y cada noche veía a esa mujer de negro acercándose a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron profundamente y empecé a perder peso. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido en mis sueños por el fantasma de una madre que no podía dejar ir a su hijo? Pensarían que estaba loco. Un mes después de aquella noche, tuve que hacer un trabajo cerca de esa zona otra vez. Traté de terminar rápido para irme antes de que oscureciera, pero el trabajo se complicó, y cuando salí, ya eran las 7:30 de la noche. Me subí rápido a mi camioneta y manejé por la ruta más larga para evitar pasar frente al cementerio de San Miguel. Pero cuando iba manejando por una avenida que estaba como a 5 cuadras del cementerio,
Vi algo en el espejo retrovisor que me hizo pisar el freno sin querer. Atrás de mi camioneta, caminando por la banqueta, estaba la mujer de negro. Seguía usando ese velo que le cubría el rostro y caminaba con esos pasos lentos y silenciosos que tanto me aterraban. Un carro detrás de mí tocó el claxon con furia porque me había detenido en medio de la calle. Volví a acelerar, con las manos temblando sobre el volante, mirando constantemente por el espejo. La mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Ella me había encontrado. De alguna forma me había seguido hasta ahí. Desde ese día he visto a la mujer de negro en varios lugares. A veces la veo parada en una esquina cuando voy manejando. Otras veces la veo reflejada en el cristal de alguna ventana cuando paso caminando. Siempre está ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Ya no sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez vio algo en mí, algo que le recordó a alguien más, algo que la atrajo hacia mí. He pensado en mudarme de ciudad, en irme lejos de aquí. Pero tengo miedo de que eso no sirva de nada. Tengo miedo de que no importa a dónde vaya, ella me va a seguir. Porque siento que desde aquella noche, desde que escuché su voz llamándome desde el interior de ese cementerio, quedé marcado de alguna forma. Como si ella hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mí. Una conexión que no puedo romper. Ahora vivo con las luces encendidas todo el tiempo. No puedo estar en lugares oscuros porque siento que ella está ahí, esperando en las sombras. He dejado de salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Mi vida se ha convertido en una prisión de miedo constante. Mis amigos ya no me llaman porque siempre les digo que no cuando me invitan a salir. Mi familia está preocupada porque me ven demacrado y nervioso todo el tiempo. Pero no puedo decirles la verdad. No pueden ayudarme. Nadie puede. A veces pienso en volver al cementerio, en entrar y buscar la tumba de esa mujer y su hijo. Tal vez si hablo con ella, si le explico que no quiero hacerle daño, que solo quiero vivir en paz, tal vez me deje en paz. Pero luego recuerdo lo que me contó el vendedor de flores sobre ese hombre que entró al cementerio y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Y sé que si entro ahí, no voy a salir siendo la misma persona, si es que logro salir. Han pasado 3 años desde aquella noche y las cosas solo han empeorado. Las apariciones son más frecuentes ahora. Ya no solo la veo de lejos, ahora la veo más cerca, cada vez más cerca. Anoche la vi parada al pie de mi cama cuando me desperté. No hizo nada, solo se quedó ahí parada observándome en la oscuridad. Cuando prendí la luz ya no estaba, pero sé que va a regresar. Siento que se está acercando el final. No sé qué forma va a tomar ese final, pero lo siento acercarse como se siente una tormenta antes de que llegue. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedo ver pero que está ahí, esperando. Por eso decidí grabar esta historia, para que alguien sepa lo que pasó, para que si desaparezco o si me encuentran en algún estado del que no pueda regresar, alguien entienda por qué. No fue mi culpa, no hice nada malo. Solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si están escuchando esto, les pido un favor. No vayan al cementerio de San Miguel en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí de noche, no se detengan. No miren hacia adentro si la puerta está abierta. Y si escuchan una voz llamándolos, no volteen. Sigan caminando y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya no hay forma de escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ustedes. Y cuando lo haga, cuando finalmente llegue a reclamar lo que cree que es suyo, no habrá nadie que pueda salvarlos. Yo ya lo acepté. He dejado de huir. He dejado de resistirme. Porque me di cuenta de que no importa lo que haga, no importa a dónde vaya, ella siempre va a estar ahí. En cada sombra, en cada reflejo, en cada momento de silencio. Anoche soñé que estaba de nuevo frente al cementerio de San Miguel, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez caminé hacia la puerta abierta sin dudarlo. Entré al cementerio oscuro y caminé entre las tumbas, siguiendo esa voz que me llamaba.
La encontré parada junto a una tumba pequeña, la de su hijo. Se dio vuelta hacia mí y levantó el velo, y por fin pude ver su rostro. No voy a describir lo que vi. Algunas cosas es mejor que nadie más las sepa, pero cuando me desperté de ese sueño, supe que era el final. Supe que la próxima vez que me llame, voy a ir. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para resistirme. Hoy es 31 de octubre. Día de Muertos es pasado mañana, y puedo sentir que esta noche ella va a venir por mí. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a desaparecer como esos otros que nunca regresaron, o si voy a terminar como ese hombre que encontraron meciendo los brazos junto a una tumba. O tal vez va a ser algo peor, algo que nadie ha vivido antes. Pero ya no importa. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de correr. Cuando venga por mí esta noche, cuando escuche su voz llamándome desde la oscuridad, voy a levantarme de mi cama y voy a seguirla. Voy a caminar hasta el cementerio de San Miguel y voy a entrar por esa puerta que sé que va a estar abierta, esperándome. Y tal vez ahí adentro, entre las tumbas y las sombras, finalmente voy a entender qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me eligió? ¿Qué es lo que ve en mí que le hace pensar que puedo darle lo que busca? O tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez solo voy a convertirme en otra historia más. Otra persona que desapareció después de visitar el cementerio de San Miguel. Otra advertencia para los que vengan después. Si encuentran esta grabación, por favor no la ignoren. No piensen que es solo una historia inventada para asustar. Es real. Todo lo que conté aquí pasó de verdad. Y puede pasarle a cualquiera. Puede pasarles a ustedes. El sol se está ocultando ahora. Puedo ver por mi ventana cómo el cielo se va poniendo oscuro. Y en ese oscurecer, puedo sentir que ella se está acercando. Puedo sentir su presencia cada vez más fuerte, como una presión en el pecho que me cuesta respirar. Voy a dejar el celular grabando por si acaso, por si pasa algo que valga la pena documentar, aunque sinceramente, no creo que nadie quiera ver lo que está por venir. Solo me queda decirles algo más. Si algún día pasan por el cementerio de San Miguel y ven a una persona vestida de negro parada junto a la entrada, mirando hacia la calle con un velo cubriéndole el rostro, no se acerquen. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan su camino y finjan que no la vieron. Porque tal vez esa persona ya no sea yo. Tal vez sea lo que ella me convirtió. Otra alma atrapada, condenada a vagar eternamente buscando algo que nunca va a encontrar. Esperando junto a ese cementerio maldito, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ya es de noche. Ya puedo escuchar su voz llamándome. Esta vez no viene de lejos. Viene de afuera de mi puerta. Está aquí. Es hora de ir. No me busquen. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo viví esta experiencia hace ya varios años. Durante mucho tiempo no quise hablar de lo que pasó, pero creo que es importante que la gente sepa que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera, soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que les voy a contar pasó cuando tenía 28 años. Todo comenzó en el verano del 2018, cuando mi hermana menor Patricia empezó a enfermarse de una manera muy extraña. Los doctores no sabían qué tenía. Se la pasaba con fiebre muy alta, pero solo por las noches. Durante el día parecía estar bien, pero cuando caía el sol, comenzaba a temblar y a decir cosas sin sentido. Hablaba de sombras que la seguían y de voces que le susurraban cosas horribles al oído. Mi mamá, que siempre ha sido muy creyente, insistía en que lleváramos a Patricia con un curandero que conocía en un rancho cerca de Tequila. Al principio yo no quería, porque soy una persona que cree más en la medicina moderna, pero después de 3 semanas viendo a mi hermana empeorar cada día, decidí acompañarlas. El curandero se llamaba Don Esteban Morales y vivía en un rancho muy apartado, como a 2 horas de la ciudad, por un camino de terracería lleno de hoyos. La casa estaba rodeada de árboles, muy viejos y altos que casi no dejaban pasar la luz del sol. Aunque fuera mediodía, había muchos animales sueltos, gallinas, cochinos, cabras, pero todos se veían nerviosos, como si algo los asustara. Don Esteban era un hombre de unos 60 años, muy flaco,
con el cabello completamente blanco y unos ojos verdes, muy claros que te daban escalofríos cuando te miraba. Tenía las manos llenas de cicatrices extrañas, como si se hubiera quemado muchas veces. Vestía siempre de blanco y cargaba un morral de cuero muy viejo lleno de hierbas y cosas raras. Cuando llegamos, don Esteban nos recibió en el patio de su casa. Ni siquiera habíamos explicado por qué veníamos cuando él miró a Patricia y dijo: «Esta niña tiene algo muy malo pegado, algo que no es de este mundo». Mi hermana se puso pálida y comenzó a temblar, aunque hacía mucho calor. El curandero nos pidió que esperáramos hasta que oscureciera, porque según él, era cuando las cosas se mostraban tal como eran. Nos dio de comer unos frijoles con tortillas y agua fresca, pero yo casi no pude probar bocado porque tenía un mal presentimiento muy fuerte. Mientras esperábamos, don Esteban nos platicó que él había aprendido a curar de su abuelo, quien a su vez había aprendido de los antiguos habitantes de esas tierras. Me dijo que el rancho había sido construido sobre un lugar sagrado muy viejo, donde antes hacían ceremonias y rituales que ya nadie recordaba. Por eso, según él, era un lugar donde se podía ver y hablar con cosas que otros no podían. Cuando empezó a anochecer, Patricia comenzó con los mismos síntomas de siempre. La fiebre le subió muy rápido y empezó a decir cosas extrañas. Pero esta vez era diferente. En lugar de hablar español, comenzó a hablar en una lengua que ninguno de nosotros conocía. Don Esteban se puso muy serio y nos dijo que era una lengua muy antigua, de gente que había vivido en esas tierras hace cientos de años. El curandero encendió unas velas muy grandes alrededor de Patricia y comenzó a quemar unas hierbas que olían muy fuerte, como a tierra húmeda y flores marchitas. El humo llenó todo el patio y yo comencé a sentir como si estuviera flotando. Mi mamá se agarraba fuerte de mi brazo porque también se sentía rara. Don Esteban comenzó a hablar en voz muy baja, casi susurrando, mientras movía las manos sobre el cuerpo de mi hermana sin tocarla. De repente, Patricia se levantó de la silla donde estaba sentada, pero con los ojos cerrados. Caminaba como si fuera sonámbula, pero hablaba con una voz que no era la suya. Era una voz más grave, más vieja, como si fuera una persona mayor la que estuviera hablando. «¿Quién eres tú para quitarme lo que es mío?», decía esa voz extraña que salía de la boca de Patricia. Don Esteban no se veía asustado, pero yo me di cuenta de que había comenzado a sudar mucho, aunque la noche estaba fresca. «Esta niña no te pertenece», le respondió el curandero. «Regresa a donde debes estar y deja en paz a los vivos». Patricia, o lo que fuera que estaba dentro de ella, se rió de una manera que me puso la piel de gallina. Era una risa muy fea, como si fuera de alguien muy malo. «Yo estaba aquí primero. Esta tierra me conoce desde hace mucho tiempo. La niña va a quedarse conmigo». Mi mamá comenzó a llorar y yo sentí que las piernas me temblaban. Quería salir corriendo de ahí, pero no podía mover los pies. Era como si algo me tuviera agarrado al suelo. Don Esteban sacó de su morral una botella con agua y comenzó a rociarla alrededor de Patricia, mientras decía unas palabras que no entendía. Cuando las gotas de agua la tocaron, mi hermana gritó de una manera horrible, como si la estuvieran lastimando, pero el curandero siguió echándole agua. El aire se puso muy pesado, como antes de que llegue una tormenta muy fuerte. Los animales del rancho comenzaron a hacer mucho ruido. Las gallinas cacareaban como locas, los cochinos gruñían y las cabras balaban sin parar. Don Esteban me gritó que no me moviera de donde estaba, sin importar lo que viera. De repente, sentí como si algo me estuviera observando desde los árboles. Volteé y vi unas sombras muy extrañas moviéndose entre las ramas, pero no había viento. Las sombras parecían tener forma de personas, pero alargadas y torcidas, como si fueran reflejos en agua sucia. Patricia siguió gritando y la voz que salía de ella cada vez sonaba más enojada. «No puedes sacarme. Esta niña ya es mía. Llevo semanas preparándola para que sea mi casa nueva». Don Esteban no dejaba de echarle agua bendita y de murmurar sus oraciones, pero yo veía que estaba muy cansado. El sudor le corría por toda la cara y las manos le temblaban. Mi mamá trataba de acercarse a Patricia, pero el curandero le gritó que se mantuviera lejos. «Si la toca ahorita, esa cosa puede pasar a usted también», le dijo. Mi mamá se quedó donde estaba, pero no dejaba de llorar y de rezar el rosario que siempre cargaba en la bolsa. Lo que pasó después todavía me da pesadillas. Patricia dejó de gritar de repente y se quedó muy quieta, con los ojos todavía cerrados.
pero entonces comenzó a caminar hacia mí con pasos muy lentos. Cuando se acercó, abrió los ojos y no eran los ojos de mi hermana. Eran completamente negros, sin nada blanco, como dos hoyos oscuros en su cara. Carlos me dijo con esa voz que no era la suya: «Ven conmigo. Aquí abajo está muy fresco y no hay dolor». Extendió la mano hacia mí y por un momento sentí ganas de tomarla. Era como si algo me jalara hacia ella, como cuando uno se está ahogando y se deja llevar por la corriente. Don Esteban se dio cuenta de lo que estaba pasando y se puso entre Patricia y yo. Sacó un crucifijo muy viejo de su morral y lo puso frente a la cara de mi hermana. Ella se echó hacia atrás como si el crucifijo la hubiera quemado y gritó tan fuerte que me dolieron los oídos: «Tú no tienes poder sobre mí, viejo. Esta tierra me conoce desde antes de que tú nacieras». La voz sonaba cada vez más desesperada, como si supiera que don Esteban la estaba venciendo poco a poco. El curandero comenzó a hablar más fuerte, en esa lengua extraña que no entendíamos. Sacó un puño de tierra de una bolsita de cuero y la echó en un círculo alrededor de Patricia. Cuando la tierra la tocó, mi hermana comenzó a temblar muy fuerte, como si tuviera mucho frío. Entonces vi algo que nunca voy a poder olvidar. Una sombra muy negra comenzó a salir del cuerpo de Patricia, como humo espeso que se movía solo. La sombra tenía una forma parecida a una persona, pero muy delgada y alta, con unos brazos muy largos que llegaban hasta el suelo. No tenía cara, solo un hoyo donde debería estar la boca. La sombra trató de agarrar a Patricia con esos brazos horribles, pero don Esteban siguió echándole agua bendita, y la sombra no podía tocarla. Se retorcía y hacía unos sonidos muy feos, como cuando rasgas una tela o cuando pisas vidrios rotos. «Regresa a la tierra donde perteneces», gritó don Esteban. «Esta niña tiene su propia vida que vivir». Sacó más hierbas de su morral y las quemó. El humo que salía era blanco y olía a flores frescas, muy diferente al humo anterior. La sombra comenzó a hacerse más pequeña, como si el humo blanco la estuviera desbaratando. Hacía unos ruidos como de animal herido, pero poco a poco se fue haciendo más débil. Don Esteban siguió quemando hierbas y echando agua hasta que la sombra se volvió como niebla y se perdió entre los árboles. Patricia se desplomó en el suelo, pero ahora respiraba normal y su piel ya no estaba tan caliente. Don Esteban se acercó a ella y le tocó la frente. «Ya se fue», dijo, «pero va a estar muy cansada por varios días». Esa cosa le chupó mucha energía. Mi mamá corrió hacia Patricia y la abrazó mientras lloraba de alivio. Mi hermana abrió los ojos y esta vez sí eran sus ojos normales, cafés y brillantes como siempre. «¿Qué pasó?», preguntó con su propia voz. «Me duele todo el cuerpo como si hubiera corrido muchísimo». Don Esteban nos ayudó a cargar a Patricia hasta la casa. Nos dijo que se tenía que quedar ahí esa noche para asegurarse de que la cosa no regresara. A veces se van, pero luego vuelven cuando uno baja la guardia, nos explicó. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto escuchando todos los ruidos del rancho, esperando que algo malo fuera a pasar, pero todo se quedó tranquilo. Los animales ya no estaban nerviosos, y hasta se escuchaban los grillos cantando normal. En la madrugada, don Esteban me despertó y me pidió que lo acompañara afuera. Me dijo que tenía que enseñarme algo muy importante antes de que nos fuéramos. Caminamos hasta una parte del rancho que no habíamos visto antes, como a 100 metros de la casa. Ahí había unas piedras muy viejas y grandes puestas en círculo. Estaban cubiertas de musgo y tenían unos dibujos muy extraños grabados que parecían hechos a mano hace muchísimo tiempo. «Mira bien este lugar», me dijo don Esteban, «porque aquí es donde viven esas cosas cuando no están molestando a la gente». Con la luz de una linterna, me mostró que en el centro del círculo de piedras había como un hoyo en la tierra, pero no se veía el fondo, era completamente negro, como si fuera muy profundo. Mis abuelos me contaron que este hoyo lleva hasta muy abajo, donde viven los espíritus que no pudieron irse cuando se les llegó su tiempo, me explicó. Algunas veces salen de ahí para buscar cuerpos donde vivir otra vez. Por eso construí mi casa cerca, para cuidar que no se salgan mucho. Don Esteban me dijo que la cosa que había estado molestando a Patricia llevaba mucho tiempo buscando a alguien, joven y sano, para poder regresar al mundo de los vivos. Tu hermana es muy sensible a estas cosas. Por eso pudo escucharla y por eso la cosa pudo meterse en ella poco a poco. Me explicó que durante las últimas semanas, mientras Patricia se enfermaba, esa cosa había estado preparando su cuerpo para poder vivir ahí para siempre. Si hubieran esperado más días ya no habría podido sacarla.
Se habría quedado con el cuerpo de tu hermana y ella se habría ido para siempre. Eso me puso la piel de gallina. Pensar que casi perdemos a Patricia para siempre me hizo sentir muy mal. Don Esteban se dio cuenta de cómo me sentía y me puso la mano en el hombro. Ya pasó, me dijo. Pero tienes que saber una cosa muy importante. Tu hermana siempre va a ser sensible a estas cosas. Si vuelve a lugares como este, o si anda en sitios donde pasaron cosas feas, va a poder sentir cosas que otros no sienten. Me dio una bolsita pequeña con hierbas y me dijo que Patricia tenía que tomarlas como té una vez por semana durante un año completo. Esto va a hacer que su energía se mantenga fuerte y va a protegerla de que otras cosas traten de meterse con ella. Cuando regresamos a la casa, mi mamá ya estaba despierta cuidando a Patricia. Mi hermana se veía mucho mejor, aunque todavía estaba muy pálida y débil. Don Esteban le revisó los ojos y el pulso y dijo que ya estaba fuera de peligro. Antes de irnos, el curandero me llevó aparte y me dijo algo que nunca he olvidado. Carlos, tú también tienes un don especial. Anoche pudiste ver la sombra cuando salió de tu hermana. No todo el mundo puede ver esas cosas. Si algún día decides desarrollar ese don, ven a buscarme. Te puedo enseñar muchas cosas útiles. La verdad es que esas palabras me dieron miedo. Yo no quería ver más cosas como la sombra horrible que había visto salir de Patricia. Solo quería que mi familia estuviera bien y regresara a nuestra vida normal. Nos fuimos del rancho como a las 10 de la mañana. Durante todo el camino de regreso, Patricia durmió en el carro. Mi mamá iba rezando bajito y yo manejaba pensando en todo lo que habíamos vivido. Todavía no podía creer que todo hubiera sido real. Los siguientes días fueron muy raros. Patricia se recuperó poco a poco, pero a veces se quedaba viendo espacios vacíos como si hubiera algo ahí. Cuando le preguntábamos qué veía, decía que no era nada, pero yo sabía que sí veía cosas. Una noche, como una semana después de haber ido con don Esteban, Patricia entró a mi cuarto muy asustada. Carlos, me dijo, hay algo afuera de la casa. No es malo como la cosa del rancho, pero está ahí y quiere entrar. Fui con ella a la ventana de su cuarto, y aunque yo no podía ver nada raro, Patricia insistía en que había una figura parada bajo el farol de la calle. Es una señora mayor, me decía, y está llorando. Creo que está perdida y no sabe cómo irse a su casa. Le dije a Patricia que se metiera a la cama, y me quedé despierto toda la noche vigilando por la ventana. No vi nada, pero sí sentía como si alguien me estuviera observando desde afuera. Era una sensación muy incómoda, como cuando sabes que alguien te está viendo pero no puedes ver quién es. Al día siguiente le hablé por teléfono a don Esteban para contarle lo que había pasado. Me dijo que era normal, que después de lo que había vivido Patricia, iba a poder ver espíritus que andaban perdidos por un tiempo. No son peligrosos, me explicó, pero tu hermana los va a seguir viendo hasta que aprenda a cerrar esa puerta que se le abrió. Don Esteban me dijo que fuera a verlo otra vez, pero que esta vez fuera solo. Necesito enseñarte algunas cosas para que puedas ayudar a tu hermana cuando yo no esté cerca, me dijo. Y también necesito hablarte sobre el don que tienes. Es importante que sepas cómo controlarlo. Aunque me daba miedo, sabía que tenía que ir. No podía dejar que Patricia siguiera sufriendo. Y si don Esteban podía enseñarme a ayudarla, tenía que intentarlo. Le dije a mi mamá que tenía que hacer un viaje de trabajo, y una semana después regresé, solo al rancho. Esta vez el lugar se sentía diferente, más tranquilo pero también más extraño. Los animales no estaban nerviosos como la vez anterior, pero había algo en el aire que me ponía alerta. Don Esteban me recibió como si hubiera sabido que iba a regresar. Sabía que ibas a volver, me dijo sonriendo. Los que tienen el don siempre regresan aunque no quieran. Es como si algo los jalara de vuelta. Me invitó a pasar a su casa y por primera vez pude ver cómo era por dentro. La casa de don Esteban era muy diferente a como me la imaginaba. Las paredes estaban llenas de frascos con hierbas, raíces secas y líquidos de colores raros. Había muchas velas de diferentes tamaños y colores, y en cada esquina había crucifijos y imágenes de santos. Todo olía a copal y a hierbas medicinales. En una mesa grande tenía muchos libros muy viejos, algunos escritos a mano con tinta que ya se veía desteñida. Me dijo que eran recetas y conocimientos, que habían pasado de curandero en curandero durante muchas generaciones. Aquí está todo lo que necesitas saber para ayudar a tu hermana, me dijo mientras tocaba uno de los libros. Don Esteban me enseñó a hacer diferentes tés
y mezclas de hierbas que iban a ayudar a Patricia a controlar lo que veía. También me enseñó unas oraciones especiales que podía decir cuando ella se sintiera muy asustada o cuando las cosas que veía fueran demasiado fuertes para ella. Tu hermana va a vivir toda su vida viendo cosas que otros no ven, me explicó. Pero con el tiempo va a aprender a controlar cuándo quiere verlas y cuándo no. Es como aprender a usar un músculo nuevo. Al principio duele y no sabes cómo usarlo, pero después se vuelve natural. Después me llevó otra vez al círculo de piedras, pero esta vez era de día y se veía menos espantoso. Me enseñó los dibujos que estaban grabados en las piedras y me explicó qué significaba cada uno. Estos dibujos son como un mapa, me dijo. Te dicen qué tipo de espíritus viven aquí y cómo puedes hablar con ellos si es necesario. Lo más impresionante fue cuando don Esteban me puso las manos en la frente y me dijo que cerrara los ojos. Sentí como si una corriente eléctrica muy suave me recorriera todo el cuerpo, y de repente pude ver cosas que antes no veía. Vi luces de colores alrededor de los árboles y de las piedras. Vi figuras transparentes caminando por el rancho, como si fuera gente de hace mucho tiempo que todavía estaba ahí haciendo sus actividades diarias. No me daban miedo, solo me daba mucha curiosidad saber quiénes habían sido cuando estaban vivos. Eso es lo que ve tu hermana todo el tiempo, me dijo don Esteban. Pero ella no puede controlar cuándo verlo. Tú sí puedes, porque tu don es diferente al de ella. Me enseñó cómo cerrar los ojos del espíritu, como él le decía, para no ver esas cosas cuando no quisiera. Me quedé en el rancho 3 días aprendiendo todo lo que don Esteban podía enseñarme. Me dio muchas bolsitas con hierbas diferentes y me escribió en un cuaderno todas las instrucciones para hacer los tés y las limpias que Patricia iba a necesitar. El último día, antes de irme, don Esteban me llevó a una parte del rancho donde había una capillita muy pequeña y muy vieja. Adentro había una imagen de la Virgen de Guadalupe y muchas veladoras encendidas. Me pidió que me arrodillara frente a la imagen y que prometiera que siempre iba a usar mi don para ayudar a la gente, nunca para hacerle daño a nadie. Con este don viene una responsabilidad muy grande, me dijo mientras ponía sus manos en mis hombros. Vas a poder ayudar a mucha gente que esté pasando por lo mismo que pasó tu hermana, pero nunca olvides que hay cosas con las que no debes meterte. Si algo se siente demasiado peligroso, ven a buscarme o busca a otro curandero con más experiencia. Cuando regresé a Guadalajara, Patricia estaba mucho mejor. Seguía viendo cosas, pero ya no se asustaba tanto. Con los tés que don Esteban me había enseñado a hacer, poco a poco fue aprendiendo a controlar su don. Ahora, 7 años después, ella puede decidir cuándo quiere ver a los espíritus y cuándo no. Yo también seguí desarrollando mi don, pero de manera muy cuidadosa. He ayudado a algunas familias que han tenido problemas parecidos al nuestro, siempre siguiendo las enseñanzas de don Esteban. Nunca he tratado de hacer nada demasiado peligroso, y siempre tengo mucho cuidado. Don Esteban murió hace 2 años, pero antes de morir me dijo que su trabajo ya estaba completo. Ahora tú y Patricia pueden cuidar a otras personas que necesiten ayuda. Me dijo la última vez que lo vi. Así es como funciona esto. Cada generación cuida a la siguiente. Patricia ahora trabaja ayudando a niños que tienen experiencias como la que ella tuvo. Ha aprendido a usar su don para bien, y muchas familias han encontrado paz gracias a ella. Yo sigo con mi trabajo normal, pero cuando alguien necesita ayuda con cosas que no se pueden explicar, trato de ayudarlos. El rancho donde vivía don Esteban ahora está abandonado. Sus sobrinos lo vendieron después de que él murió, pero nadie se ha atrevido a vivir ahí. Dicen que por las noches se siguen viendo luces en las ventanas y que se escuchan voces, aunque no haya nadie. A veces Patricia y yo vamos a visitar el lugar para asegurarnos de que todo esté tranquilo. El círculo de piedras sigue ahí, y el hoyo en el centro también, pero ahora ya no me da miedo. Entiendo que es parte de algo más grande que nosotros, algo que ha existido desde hace mucho tiempo, y que va a seguir existiendo mucho después de que nos vayamos. Lo que más me ha enseñado toda esta experiencia es que hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar con la ciencia o con lo que aprendemos en la escuela, pero eso no significa que no sean reales. A veces hay que abrir la mente y aceptar que existen cosas que están más allá de lo que podemos tocar o ver normalmente. Si algún día ustedes o alguien de su familia pasa por algo parecido, no tengan miedo de buscar ayuda. Hay personas como don Esteban en muchos lugares, gente que sabe cómo manejar estas situaciones. Lo importante es no quedarse callado
y no tratar de resolver todo solo. Y sobre todo recuerden que la mayoría de estas cosas no son malvadas, son solo espíritus perdidos o confundidos que necesitan ayuda para encontrar su camino. Con respeto, conocimiento y mucha fe, casi siempre se puede encontrar una solución. Esta es mi historia, tal como la viví. Sé que puede sonar difícil de creer, pero les aseguro que cada palabra es verdad. Espero que nunca tengan que pasar por algo así. Pero si les toca, ya saben que sí se puede salir adelante.